Hola clipetes, hoy en la mesa del Clixel Lab tenemos a dos titanes, dos dispositivos que, bueno, tienen mucho que ver, pero no tienen nada que ver. Yo sé que es un poco complicado, pero vamos a hacer una comparativa entre ellos. Se trata del Microsoft Surface Pro 4 y del iPad Pro. Antes de empezar con esta comparativa tenemos que poner el siguiente aviso. Estos dos dispositivos se parecen como un huevo a una castaña. Bueno, tampoco es eso, pero el motivo por el que vamos a hacer esta comparativa es porque muchos de vosotros nos la habéis pedido, pero realmente son dos conceptos de dispositivos muy diferentes. No os dejéis engañar por el precio, que posiblemente se parezcan bastante, ni siquiera porque puedan tener una pantalla y un teclado, que también, porque esto es un ordenador y esto es un tablet. El hecho de que parezcan lo mismo puede llevar a confusiones, pero precisamente esta comparativa es para mostraros qué es lo que son y, por supuesto, lo que no son. Vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué es cada uno de estos dispositivos? En el caso del Microsoft Surface Pro 4 nos encontramos con la última generación del ordenador 2 en 1 de Microsoft. ¿Por qué 2 en 1? Pues porque tiene la versatilidad de poder ser una tableta, es decir, de poder utilizarlo no solo con una interfaz de tableta, sino también en el formato tableta, sino también que es un ordenador. Lo más importante es que es un ordenador, con todo lo que ello conlleva. Procesador de ordenador, características y conectividad de ordenador y, por supuesto, funcionalidad de ordenador. ¿Qué nos encontramos en este otro, en el Apple iPad Pro? Bueno, pues nos vamos a encontrar exactamente lo mismo que en un iPad normal, por ejemplo, un iPad Air 2, pero en un tamaño más grande. Solo que se han añadido algunas funcionalidades que nos van a hacer aprovechar más la pantalla. Ojo, algunas de estas funcionalidades ya vienen con el sistema operativo y con los nuevos dispositivos, porque ya podemos disponer de ellos en el último iPad Mini 4 o en el último iPad Air. Pero desde luego en una pantalla más grande se aprovecha mucho más. Otra de las características que en esta ocasión incluyen los dos es que tienen una pantalla con capacidad eléctrica. Empezamos por su diseño. Ambos tienen una construcción excelente, muy sólida y muy bonita, además en materiales metálicos. En el caso del Pro 4 lo que tenemos es carcasa de magnesio y en el caso del iPad Pro lo que tenemos es un cuerpo de aluminio. Pero eso sí, cada uno de ellos tiene sus particularidades. Mientras que el iPad Pro es más grande e incluye una pantalla de 12,9 pulgadas, en el caso del Pro 4 lo que tenemos es una pantalla de 12,3 pulgadas, un poquito más pequeña y sin embargo no es mucho más pesado. 766 gramos frente a 716 gramos. Con respecto al grosor, el iPad Pro sigue manteniendo un diseño muy delgado, 0,69 centímetros. Con lo cual, el aspecto sigue siendo exactamente el mismo que los anteriores modelos. El aspecto y las conexiones. Lo que tenemos aquí es un conector mini jack y en esta ocasión sí que va a incorporar un mejor sonido. ¿Por qué? Pues porque tiene sonido estéreo, pero es que además cuenta con 4 altavoces. Tiene 2 aquí y tiene otros 2 en el otro lado. Así podemos tener sonido estéreo cuando estamos mirando la pantalla de frente. Si seguimos con el repaso, vemos que aquí tenemos el control de volumen, en esta parte de aquí abajo tenemos el conector Lightning y por aquí tenemos los pines de conectividad que nos van a permitir conectarlo a un teclado. Y en esta parte de aquí, que no os lo he dicho antes, está el botón de encendido y apagado. Luego también tiene sus micrófonos, cancelación de ruido, etc. Si lo miramos por la parte de atrás, tenemos la cámara de 8 megapíxeles de resolución que sigue teniendo pues una calidad bastante parecida a la del iPad Air 2. Puede que haya mejorado un poquito, pero bueno, en términos generales no deja de ser la cámara de un tablet. Vamos a ver ahora cómo es el Microsoft Surface Pro 4. Para empezar, voy a quitar el lápiz. ¿Por qué el lápiz del iPad Pro todavía no lo hemos visto? Bueno, pues porque es un accesorio y en el caso del Surface viene incluido con el equipo. Esto es un buen punto, pero bueno, luego os hablo del lápiz. Con respecto a la construcción del Pro 4 nos encontramos con que es un poco más pequeño porque la pantalla, como veis, es más pequeñita, son 12,3 pulgadas y también con que es un poquito más gordo, 8,45 milímetros. Vamos, apenas más gordo y como veis tampoco es mucho más pesado. Pero bueno, esos 2 milímetros de diferencia están más que justificados. ¿Por qué? Pues porque a este Pro 4 se le ha añadido un soporte, una patita multiángulo que nos permite
colocarlo de manera segura en muchísimas posiciones. De esta manera podemos sacar un poco más de partido al aspecto de tablet que tiene el Pro 4. Ese grosor extra, además de para el soporte, lo necesita para otra cosa, y es para la ventilación. En este caso, como estamos hablando de un procesador de ordenador, pues necesita que se refrigere, y que se refrigere añadiendo una ventilación aquí en el marco. Por ejemplo, el Core M3, que es uno de los procesadores que puede tener este Surface Pro 4, puede que no necesite tanta ventilación, pero el resto sí. Así que es necesario poner esto en el diseño. La ventilación iría toda esta parte hasta aquí, hasta el soporte. Y ya de paso os enseño las conexiones. En este caso tenemos aquí, que es el conector propietario de Microsoft para recargarlo. Por aquí tenemos un puerto USB completo que nos va a permitir conectarlo hasta un disco duro de la capacidad que queramos. Vamos, que seguimos hablando de un ordenador. Y aquí tenemos un puerto DisplayPort, mini DisplayPort. Esto nos va a servir para sacar un monitor adicional directamente desde el propio Pro 4. En la parte de arriba tenemos el control de volumen, el botón de encendido, apagado y bloqueo. Y en este otro lateral tenemos el conector mini jack. Si levantamos el soporte nos encontramos con un extra, que es la ranura para las tarjetas microSD. Esta tarjeta microSD nos va a servir más que para tener un almacenamiento extra, que en este caso no tendría mucho sentido, para poder leer archivos que tengamos, por ejemplo, de una cámara de fotos o de nuestro smartphone. En el caso, por ejemplo, del iPad Pro necesitaríamos un accesorio para poder meter tarjetas SD. Así que en el apartado de construcción es una cuestión de gustos, pero posiblemente tendrían un empate técnico. El Surface Pro 4 tiene una ventaja clarísima, que es que se mantiene en pie, mientras que en el caso del iPad Pro es más delgadito y es más ligero, teniendo una pantalla más grande. Ahora bien, en conectividad, pues prácticamente podríamos dar como ganador al Surface Pro 4. Aunque ojo, aquí habría un dato importante, y es que esto sería en conectividad con accesorios. Pero si hablásemos de conectividad en comunicaciones, ganaría el Pro, porque es el único que puede tener conectividad con una tarjeta LTE 4G, mientras que ninguna de las versiones del Pro 4 puede tener este tipo de conectividad celular. Como comentaba antes, cualquiera de estos dos equipos va a ganar muchísimo más potencial cuando se le incorpora un teclado, que en ambos casos va a ser un accesorio que se compre aparte. En el caso del Surface tenemos esta funda teclado que cuenta aquí con unos pines, con lo cual no necesita recarga eléctrica de ningún tipo porque la percibe directamente desde el Surface. Es muy cómodo, cuenta con un touchpad y además es un teclado retroiluminado. Otra de las ventajas que tiene es el hecho de que al situarlo tiene una pequeña altura que nos va a resultar más ergonómico en el uso. El precio de este teclado es de 150 euros. En el caso del iPad tenemos el Smart Keyboard, que es una funda que tiene integrada un teclado. ¿Cómo se coloca esto? Bueno, pues la verdad es que la forma de colocarlo es un poquito más complicada que la del Surface, hasta que le coges el truquito. Entonces lo que hacemos es engancharlo al revés, que lo estaba haciendo mal. Es magnético, como veis también, igual que en el Surface, y entonces lo colocaríamos así. Las diferencias que hay básicamente es que este teclado no es retroiluminado, es más caro, son 180 euros, y como veis no es multiángulo. Es decir, que el ángulo que tiene es el ángulo que vamos a utilizar. Y como veis tampoco tiene trackpad, pero es que claro, el sistema operativo que utiliza el iPad Pro es un sistema de tableta, que básicamente es para utilizarlo con los dedos o con el pencil. Vamos, que tampoco tendría mucho sentido tener un trackpad. En cualquiera de los casos, ambos teclados son muy cómodos, pero hay una ventaja que es bastante clara en este, y es, por ejemplo, que la altura que tiene, pues al final acaba siendo un poquito más cómodo. Pero hay otra cosa a la que gana este teclado, y es que normalmente estos equipos los vamos a estar utilizando en movilidad, y a la hora de utilizarlos en movilidad, como por ejemplo en un aeropuerto, nos vamos a poner el ordenador en las piernas. En el caso del Surface, pues acaba siendo un poco incómodo porque se puede mover, porque resulta un poquito más inestable. Pero en el caso del iPad, la verdad es que lo pongas como lo pongas, incluso aunque te reclines para arriba, que te reclines para abajo, acaba siendo un teclado comodísimo. En cualquier caso, es un teclado
que nos parece un poco caro porque además lo suyo es combinarlo con una protección trasera del iPad para que no se nos estropee mucho. Y esta protección, que sería esta cover case, estaría aproximadamente en unos 60 euros, con lo cual se nos colocaría en unos 240 euros el conjunto entero, que no está nada mal. Así que echamos de menos dos cosas, el que sea un poquito más barato y el que por supuesto las teclas estén retroiluminadas, que nos parece algo fundamental. Claro que si queréis un teclado más barato con protección integral y además con retroiluminación está el Logitech Create, que por cierto ya está disponible en español. ¿Qué cosas nos gustan de este teclado? Pues el hecho de que las teclas, por ejemplo, en vez de ser completamente planas, tengan una pequeña hendidura en el centro que acaba siendo bastante ergonómico y bastante cómodo. ¿Qué cosas no nos gustan de este teclado? Pues que tampoco es multiángulo, y luego el hecho de que para estar sacándolo y quitándolo pues resulta bastante incómodo porque queda muy ajustado y entonces pues no acaba de quitarse muy rápidamente. Pero claro, cuando tienes una funda con teclado, lo normal es que al final siempre lo acabes llevando así y que pues no lo quites. Esto por supuesto le añade más peso, pero acaba siendo una solución que está bastante bien, que por cierto además tiene más controles que el teclado propio de Apple, como por ejemplo el poder controlar el volumen directamente en las teclas y no tener que estar accediendo a la interfaz. Su precio, 150 euros. Ahora vamos con los lápices. Ambos tienen lápices. ¿Cómo utilizan estos lápices? Bueno, pues entre la parte superior, entre el cristal y la pantalla, se encuentra una especie como de lámina eléctrica que lo que va a hacer es recibir la señal de los lápices. Ya os enseñamos además cómo eran las distintas puntas, tienen una parte metálica que son las que van pasando la señal para poder saber la posición exacta en la que nosotros estamos utilizando el lápiz en la pantalla. En el caso del Surface lo que tenemos es un lápiz que viene con el ordenador, con lo cual no vamos a tener que desembolsar ningún dinero extra. Como mucho, si queremos cambiar las puntas, que es un detalle también muy chulo, nos gastaremos 10 euros en el kit de puntas. O si se nos pierde el lápiz, pues aproximadamente también cuesta unos 80 euros, una cosa así el lápiz. En el caso del iPad lo que tenemos es un lápiz que cuesta 109 euros. Tiene las mismas capacidades tecnológicas que en el caso del lápiz, es decir, funciona mediante impulsos eléctricos, pero el tema es que tienen muchas diferencias el uno con respecto al otro, así que vamos a empezar con el Pencil de Apple. ¿Cómo funciona el lápiz? Bueno, pues funciona recargándolo y se recarga mediante Lightning. Tiene un adaptador que colocamos en el cable Lightning para poder utilizarlo en cualquier momento. La batería dura menos, dura aproximadamente como unas 9-10 horas de uso, y el tablet, el propio iPad, nos permite recargarlo en caso de necesidad. Es decir, lo suyo es cargarlo con el cable y con el adaptador, que va a ser mucho más cómodo, pero si estamos de viaje y nos hemos quedado sin batería, en tan solo unos segunditos tenemos chicha para poder seguir utilizando el lápiz. Cosas que no nos gustan del Pencil. Bueno, pues no nos gusta el hecho de que la tapita, por muy mona que sea, pues tiene muchas posibilidades de acabar perdiéndose, igual que el adaptador. A mí todavía no me ha pasado, claro. Eso si no hablamos del Pencil, porque no tenemos dónde guardarlo. No hay pincita, no tenemos ninguna parte imantada para poder colocarlo. Es decir, vamos a tener que llevarlo separado de nuestro iPad, y esto, por supuesto, siempre conlleva unos cuantos peligros. Por contra, es un lápiz más preciso. ¿Preciso con respecto a qué? Bueno, pues preciso con respecto al gap que hay entre el cristal y la pantalla. En cualquiera de los dos casos, cuando nosotros coloquemos el lápiz perpendicular a la pantalla, siempre vamos a tener el punto y la respuesta justo debajo de la punta. Pero en el caso del Pencil de Apple, si lo inclinamos, a la hora de escribir vamos a tener la misma sensación como si estuviésemos escribiendo con un lápiz. Es decir, la punta no nos va a tapar nada de lo que estemos escribiendo. Esto es ideal para cuando estamos haciendo dibujos o determinados trazos que requieren de mucha precisión. También tiene menos lag. Apenas se aprecia, pero si se ve a cámara lenta o incluso si estamos escribiendo muy rápido podemos notar esa pequeña diferencia. Normalmente no vamos a hacer unos trazos así, súper rápidos, pero bueno, quien los tenga que hacer, pues que lo sepa. Y ahora vamos con el Surface, con el lápiz de Surface. ¿Qué ventajas tiene este? Bueno, pues aparte de que viene con el equipo, que es toda una ventaja, cuenta además con un botón en este lateral que nos va a servir para hacer determinadas funciones, pero es que además en la parte de arriba vamos a poder interactuar con Cortana manteniéndolo pulsado. Podemos abrir OneNote para hacer notas en el momento con una sola presión, y capturas de pantalla cuando hagamos dos presiones, eso sin contar con que esta parte de aquí arriba nos va a servir también como goma de borrar cuando estemos dibujando. Algo que nos encanta, porque la verdad es que tener que estar dándole a la goma con este, al lápiz con este, cuando podíamos haber activado esto así,
Pues hombre, la verdad. Luego, otra de las ventajas que tiene es que en esta versión está imantado, con lo cual podemos ponerlo así en el Surface y también en el otro lado, y que tiene un clip. Vamos, que si pierdes este lápiz es porque quieres que lo encuentre la que está detrás de ti y que te lo devuelva. ¿Y qué no nos gusta del lápiz de Surface? Esto, que siga utilizando una pila. Por un lado está muy bien porque sigues teniendo una mayor autonomía que si lo estuvieses recargando, pero por otro lado encontrar una pila 4A ya es difícil. Imaginaos si os vais de viaje, pues lo suyo es que llevéis una de repuesto por si acaso, porque nunca sabes cuándo te vas a quedar sin batería, ¿verdad? Venga, y ahora vamos con el apartado multimedia. En la parte trasera tenemos dos cámaras de 8 megapíxeles de resolución cada una de ellas. La del iPad está en esta posición y la del Surface está en esta otra posición. Mientras que la posición del Surface nos gusta bastante más porque es centrada y nos parece más cómoda para una pantalla de este tamaño, la del iPad, a pesar de que tiene la misma resolución, sí que cuenta con mayor calidad, tanto a la hora de hacer fotos como a la hora de hacer vídeos. Si hablamos, por ejemplo, de las cámaras frontales, nos encontramos con la misma situación. Tenemos 1,2 megapíxeles de resolución en ambos modelos, pero mientras que la del iPad está en esta posición, la del Surface está en esta otra. También creemos que la posición de la cámara del Surface está mejor ubicada. Tiene mucho sentido el colocarla en esta posición cuando tenemos un tablet más pequeño que vamos a utilizar muchas veces pues en modo libro. Pero claro, cuando ya tenemos un tamaño bastante más grande que vamos a utilizar en gran parte en horizontal, pues tiene más sentido el hecho de que la camarita pudiese estar aquí. A cambio, en el diseño del iPad lo que han puesto son 4 altavoces, 2 en cada uno de los laterales, 1, 2 y 3 y 4. Es un sonido muy bueno y se escucha muy bien tanto cuando estamos utilizando los altavoces como cuando estamos utilizando auriculares. Y luego, si miramos el Surface, tiene los altavoces aquí y aquí. La verdad es que la posición de estos altavoces particularmente me gusta más porque proyecta mejor de manera frontal la música, pero la verdad es que tanto la calidad como la potencia del sonido es mejor en el iPad. La verdad es que las dos se ven fenomenal, responden muy bien y están estupendas. Solo podemos decir a lo mejor que la del iPad tiene un poquito más de colorido, pero en términos así redondos, pues al final no vamos a acabar encontrando mucha diferencia. Eso sí, a pesar de que las dos cuentan con una pantalla antirreflectante, tal, no sé qué, pues la verdad es que brillan las dos como dos luceros del alba. Y bueno, y ya de las huellas ni hablamos. Claro que las huellas las vamos a notar más en el iPad Pro. ¿Por qué? Pues porque con el Surface vamos a utilizar muchas veces el trackpad. Y aquí no, aquí a los dedos. Si hablamos de sistemas de seguridad, nos encontramos con dos sistemas completamente diferentes, aunque biométricos. En el caso del iPad lo que tenemos es el escáner de huellas dactilares, que como sabéis se activa así. No es el de segunda generación, es el que tenían los dispositivos de Apple al principio, pero como veis sigue siendo muy rápido. En el caso del Surface lo que tenemos es Windows Hello, que es un sistema biométrico que en el caso del Surface lo que tiene es reconocimiento facial. Entonces ahora mismo me estaría buscando, como no estoy de frente no me encuentra, pero si me mira me dice estamos confirmando que eres tú. Y ya está, desbloqueado. Como habéis visto es un sistema súper rápido, aunque a veces es un poquito errático y de repente tarda un poquito en abrirse la pantalla. Esto nos ha pasado en alguna ocasión, cosa que en el caso del escáner de huellas dactilares, la verdad es que nunca nos ha sucedido. En el momento en el que se desbloquea y ya está. Con respecto a los procesadores, el Surface tiene dos ventajas frente al iPad. Una de ellas es que puedes elegir el procesador que quieras, ya que puede ser o un Core M3 o un i5 o un i7 de sexta generación. En el caso del iPad Pro, solo tienes la opción de elegir un procesador, que es el que hay, que es el A9X. Sin embargo, el A9X es un procesador muy potente, se podría equiparar con procesadores de la anterior generación de Intel, claro, pero no de la nueva. Con lo cual, si de lo que se trata es de potencia pura y dura, habría que decantarse por el Surface, pero ojo, no del Core M, sino de los modelos con i5 o i7. Aunque en este caso sí que es un poco controvertido, primero porque no se pueden comparar exactamente dos procesadores, uno que realmente corresponde a un tablet y otro que corresponde a un ordenador, sino también por el tipo de programas que se van a utilizar. En un ordenador como el Surface podemos utilizar programas de renderizado 3D, de edición de vídeo, ahí a troche y moche, y nos va a responder perfectamente. Eso sí, si vamos a utilizarlo para ese tipo de programas, siempre conviene elegir el procesador más alto y que nos permita
permite hacer más cosas. En el caso del iPad solo vamos a utilizar aplicaciones, no vamos a poder instalar programas porque hablamos de iOS 9.2, es decir, sistema operativo de tablet, no macOS. En el caso del Surface estaríamos hablando de sistema operativo Windows 10 Pro, la última versión de Windows y además pues el sistema operativo más pro. Y podríamos elegir además la memoria RAM. En el caso del iPad tenemos 4 GB, que son los que hay, y en el caso del Pro 4 tendríamos que elegir entre 4, entre 8 o entre 16 GB. Yo tenía abierto Twitter, voy a abrirlo otra vez, y como veis lo puedo tener en pequeñito o tenerlo a este tamaño. No nos permite mucha más configuración y además tampoco nos permite ponerlo en dos ventanas, una un poquito más arriba, abajo, es decir, esto es lo que podemos utilizar. Es práctico, pero desde luego no se parece a la interfaz de un sistema operativo de ordenador como puede ser esta, que obviamente tienes tus ventanas, que puedes mover, puedes abrir todas las que te dé la gana, bueno, puedes mover si lo haces bien, ahora que lo he hecho bien sí, y puedes ampliarlo, reducirlo, etcétera. Esto, por ejemplo, pues para personas que necesitan bastante más versatilidad con respecto a la interfaz, es más práctico que obviamente una interfaz que es un poco más estática como la del iPad. Autonomía. Aquí también tenemos una gran diferencia. Si en el iPad prometen 10 horas, son 10 horas, a veces un poquito más, dependiendo obviamente del uso. En el caso del Surface prometen 9 horas. Nosotros hemos conseguido hasta 8, pero normalmente con un uso que sea un poquito más intensivo vamos a estar cerca de las 6, un poquito más. Para que os hagáis una idea, los dos dispositivos han estado haciendo exactamente lo mismo, vamos, nada, durante el tiempo de esta grabación y en este caso pues tenemos un 20% menos de batería y en el caso del Surface nos encontramos con que hemos consumido pues prácticamente la mitad de la batería. Así que ahí lo dejo todo. Así que solo uno de ellos podría permitirse el lujo de salir de casa sin cargador durante todo el día, que sería, en este caso, el iPad. En el caso de Surface tenemos capacidades mayores porque, claro, es un ordenador. 128 GB, 256 GB y 512 GB. Precios. En el caso del iPad comenzamos con 899 euros, con el equipo de 32 GB de almacenamiento. Serían 1.079 euros en el caso de 128 GB. Versión Wi-Fi y si quisiésemos 3G, bueno, 4G mejor dicho, tendríamos la versión de 128 GB que es única y exclusiva, cuyo precio sería 1.229 euros. Sin embargo, con el Surface se complica un poquito porque va desde los 999 hasta los 2.449 euros en el Surface más potente que hay. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que incluye el lápiz. ¿Cuál sería nuestra configuración mínima ideal para casi cualquier persona que se quiera comprar uno de estos dos equipos? Esto es una apuesta nuestra personal y absolutamente propia, que no significa que tengáis que compraros eso ni muchísimo menos. Pero si yo, Carolina Denia o él, Juan Castromil, se quisiesen comprar estos dos equipos, o nos lo quisiésemos comprar, mejor dicho, yo me compraría el de 128 GB Wi-Fi, en este caso. Posiblemente el teclado que elegiría sería el de Logitech, con lo cual estaríamos hablando de 1079 más 150 más 109 del Pencil, porque por supuesto voy a querer el lápiz, el Pencil. Bueno, serían 1.338 euros. Esto teniendo en cuenta que no necesitas el 3G, que la verdad es que yo tampoco lo utilizo especialmente. El teclado de Apple está muy bien, está muy chulo, pero yo creo que le falta ahí sobre todo la retroiluminación, que a mí me parece bastante importante. ¿Cuál sería mi apuesta si quisiese el Surface? Bueno, pues seguramente yo apostaría por 8 GB de RAM con una configuración de 256 de almacenamiento, 256 GB y también un procesador i5. El i5 sería lo mínimo que yo cogería. Hombre, si pudiese ya ser el i7, pues sería la pera. Esa configuración estaría en los 1.449 euros. Y si le sumamos el teclado, que son 150 euros, estaríamos hablando de 1.599 euros. Esperamos que esta comparativa os haya ayudado a conocer cuáles son las diferencias entre estos dos dispositivos, que como veis son bastantes. Vamos, que dependiendo del perfil de usuario,
pues será importante elegir uno u otro. Por ejemplo, pues para personas que les guste mucho el dibujo, diseñar y que necesiten trazos perfectos y precisos, bueno, pues a lo mejor el iPad es una solución porque además cuenta con aplicaciones de dibujo que son muy chulas. Si necesitásemos un equipo más potente que requiriese de programas de ordenador, sin duda estaríamos hablando de Surface. En el caso de Surface hay otra ventaja y es que podemos instalar tanto programas como aplicaciones. Pero claro, la tienda de aplicaciones de Microsoft todavía pues le falta por tener muchas más aplicaciones y tener más opciones donde elegir. En este caso, por ejemplo, en el caso de la tienda, ganaría sin duda la tienda de Apple. Así que hasta aquí ha llegado esta comparativa review y nos vemos en el siguiente videorama. Otra cosa importante es la parte de multitarea. Esto no es exclusivo del iPad Pro, como os comentaba antes. Es decir, el hecho de que podamos ahora mismo utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo, lo tienen también las últimas generaciones de tablets de Apple, pero en este caso, como decía, resulta bastante más útil porque la pantalla es más grande. Podemos elegir cualquiera de ellas y ampliarla.